palabra de Dios en Lucas, capítulo 24. Quiero leer primeramente el verso 32 solamente. Y dice así la palabra de Dios: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Amado Dios, Señor, te pido, Espíritu Santo, que bendiga, Señor, tu palabra, Dios. Y que utilice, Señor, el canal, Señor, por el cual tú la envías, Señor. Prepara, Señor, mi vida, Dios, para que simplemente sea un canal, Padre. Y que tu palabra venga, Señor, directamente, Señor, del cielo, hablando de corazón a corazón, Padre. Y que todos podamos salir, Señor, de este lugar impactados, tocados y seducidos, Señor, por tu palabra, por tu amor y por tu presencia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que arda nuestro corazón. Que arda tu corazón. Así he titulado el mensaje de esta mañana. Y cogiendo la referencia que acabamos de leer, esos dos discípulos de Jesús, que una vez Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, ellos marcharon de Jerusalén a Emaús. Y esta historia la vamos a ir un poquito desglosando poco a poco en esta mañana para ver y descubrir algunas cosas interesantes que el Señor me mostraba y poco a poco iremos descubriendo durante la exposición de la palabra. Entonces se dijeron el uno al otro, vuelvo a repetir, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Déjenme decirles una primera cosa y el primer punto que quiero destacar en esta mañana. El conocimiento, la enseñanza, las palabras que recibimos de parte de Dios es algo súper importante y van a provocar un efecto dentro de nosotros. Van a iluminar, ¿qué? Nuestra mente, ¿sí? La palabra viene para iluminar nuestra mente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me va a iluminar el entendimiento, me va a dar luz a las cosas que yo tengo que procesar en mi mente. Va a haber comprensión y va a haber entendimiento de las cosas espirituales que no se pueden discernir con una mente carnal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra viene para dar este efecto, pero como decíamos anteriormente, no nos podemos quedar solo con el agua, ¿sí? Entonces el conocimiento puede iluminar la mente, pero solo la presencia del Espíritu puede encender el alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo podemos decir todos juntos, así con un ritmito pausado, tranquilo, para ir todos unánimes en un mismo sentir? ¿Podemos leer todos esta declaración a la de una, a la de dos y a la de tres? El conocimiento puede iluminar la mente, pero solo la presencia del Espíritu puede encender el alma. Gloria al Señor. La combinación perfecta entre el agua y el Espíritu. Y de repente estos dos discípulos iban, vamos a verlo, con qué actitud y con qué forma y con qué maneras, iban un poco tristes, iban desanimados. No sé cómo te sientes tú en tu caminar, en la vida diaria, y cómo te sientes si te encuentras en este presente actual. Pero déjame decirte que como estos dos discípulos, de repente se añadió Jesús ahí y se les apareció, pero dice la palabra que Dios no les permitió reconocer que esa persona era Jesús. Ahora vamos a estar leyéndolo. Pensaban que era un hombre cualquiera. Y fíjese lo que dice la palabra y lo volvemos a repetir. Cuando ellos se dieron cuenta de que esa persona que se apareció en el camino a Emaús era la presencia del Santo de Israel, Jesucristo mismo, hablando con ellos y recordándoles la palabra, pero siendo acompañados por su Espíritu, por su presencia. Jesús mismo es la presencia que estamos necesitando. Amén. Qué bueno, iglesia,
que podamos entender todas estas cosas. Tras la muerte de Jesús, sus discípulos quedaron desolados. Se quedaron, he puesto aquí, como si estuvieran desahuciados espiritualmente, preguntándose unos a otros. Después de la muerte de Jesús estamos ahora analizando esta sensación en los discípulos. Seguramente que se hacían preguntas como: ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Y ahora qué creemos? Él nos dijo tantas cosas, Él nos prometió tantas cosas, y ahora murió. ¿Y ahora a quién seguiremos? Quizás estaban haciendo muchas preguntas. Quizás muchos tenían expectativas erróneas, pero expectativas sobre el Mesías prometido, que de repente, tras la muerte de esa figura que ellos creían que era el Mesías, de repente empezaron a plantearse muchas cosas. Y quiero empezar a leer la historia como es. Vamos a leer desde el verso 13. Dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero como les decía, Dios les impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron entonces de golpe, con sus rostros cargados ¿de qué? De tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó y dijo: tú debes ser la única persona en toda Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en estos últimos días. Y Jesús le respondió, o le preguntó: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuántos cristianos hoy en día a lo mejor decimos que creemos, pero no sentimos o no reconocemos que la presencia de Dios camina con nosotros? Haciendo un paralelismo con lo que vivieron ellos, de repente la presencia de Jesús se aparece, pero no la reconocen, ¿sí? Sabemos que es una intervención de Dios, lo pone aquí en la palabra, a lo mejor no tenía que ver con ellos, pero hagamos el paralelismo un poquito con nuestras vidas, que nos pueda suceder también, quizá, de poder estar caminando, diciendo y creyendo que Él es tu Dios, que vivo bajo una vida sujeta a su voluntad, pero no sentir su presencia entre nosotros. Así caminan muchos cristianos y creyentes, y lo he puesto aquí también como otro punto, llenos quizá de conocimiento bíblico, pero vacíos de fuego espiritual. O sea, en definitiva, un corazón que está apagado, ¿sí? La decepción y la tristeza profunda, como hemos leído también en el texto, que ellos profesaban, había echado por suelo quizá pues toda esa esperanza y toda esa gloria prometida por el Mesías. Y de repente ellos iban caminando y separándose de la ciudad santa con una tristeza y con una desolación y preguntándose muchas cosas. Yo no sé si te has sentido alguna vez en tu vida así. Seas cristiano o no seas cristiano. O sea, sin rumbo, sin dirección, sin encontrarle sentido a la vida. Incluso en la vida cristiana, a lo mejor puedas llevar, 5, 10, 15, los años que sean. Y de alguna manera se haya creado en tu vida como una monotonía, como una regularidad, donde parece ser de que no pasa nada, o si pasa algo, son cosas negativas o son cosas que nos afectan al ánimo y a seguir adelante trabajando y luchando por lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Yo no sé cómo te sientes en tu actualidad, en tu momento presente ahora. Pero quiero decirte que intentes detectar si sientes que la presencia de Dios está contigo a tu lado. Porque venir a la iglesia y recibir la palabra, eso está genial. Ir a la célula y nutrirte de la hermandad
y de la palabra también, evidentemente, que vamos recibiendo, y ese pastoreo más personalizado que podemos disfrutar en las reuniones de vida, todo eso está genial. Pero la pregunta más profunda en esta mañana: ¿está ardiendo tu corazón porque sientes la presencia de Dios que te acompaña? Y no solamente cuando venimos a la iglesia, ¿no? Y los hermanos tocan la música, la alabanza, y se crea como una especie de ambiente de emoción espiritual. Y ahí sí, ¡wow!, nos conectamos y sentimos la presencia de Dios. No estoy hablando de esos momentos, porque obviamente son como más propicios para sentir cosas. En tu diario vivir, hermano, estoy hablando. Cuando te levantas mañana, lunes, por la mañana, y tienes que ir a trabajar, sientes la presencia de Dios, cómo Él te despierta y cómo Él te proyecta en tu día a día, cómo te da vida, cómo te da fe, cómo te da esperanza, cómo te da ese ánimo, esa fortaleza anímica en tu ser interior. ¿Sientes la presencia de Dios? ¿O te levantas el lunes por la mañana ahí con unas ojeras increíbles, con unas lagañas que no te las puedes quitar ni con agua caliente, y estás intentando despertarte, pero necesitas por lo menos 2 horas para ser persona? A ver si llego al trabajo y me tomo ya mi doble dosis de cafeína, ¿no? Para ver si despierto ya. Y muchos nos podemos levantar también malhumorados. No sé si aún eres así. Yo, por ejemplo, era una persona que me costaba levantarme, sobre todo cuando madrugaba a 5 de la mañana. Y la verdad tengo que reconocerlo. Yo no era persona hasta que llegaba al trabajo, me tomaba un café y llevaba por lo menos 45 minutos un poquito medio activo, ¿sabes? No quería, no me apetecía que la gente me hablase. Tenía un poco el carácter mal geniado, rebuznaba si alguien me saludaba, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez, en alguna época de tu vida, el vivir cosas como estas. Son cosas que nos pueden parecer graciosas o incluso insignificantes, pero no lo son, ¿sabes? Porque ese es el reflejo de lo que estamos transmitiendo allá afuera. Esa es la referencia que damos de Dios a aquel que aún no le conoce, ¿sabes? Y todo es importante. Todo comportamiento, toda acción, todo movimiento de tu vida es importante desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Cuántos dicen amén? Y yo tengo que reconocer que en aquellos momentos cuando yo practicaba estas cosas y no me daba cuenta o no le quería dar importancia al testimonio que estaba dando yo a todas las personas que me rodeaban, tengo que reconocer que yo en esos momentos evidentemente no tenía presente la presencia de Jesús en mi vida. ¿Sí? Son ejemplos claros que tenemos que plantearnos, que tenemos que meditarlos, que tenemos que reflexionarlos. Y eso no significa, escúchenme, eso no significa que Jesús no esté a mi lado, como les pasó a estos 2 discípulos. Jesús estuvo con ellos durante todo el camino, pero ellos por H o por B, da igual, no le reconocieron. No sabía quién era Él. Capaz después se arrepintieron y dijeron, madre mía, cuando lo reconocimos, nos acordamos de las cosas que le dijimos o le preguntamos y, madre mía, si hubiera sabido que fuera Jesús, no le hubiera preguntado eso, o no hubiera dicho tal palabra, o no me hubiera comportado de tal forma. ¿Sí o no? A lo mejor sí. Y nosotros a veces también nos comportamos así. Cuando estamos fuera de la iglesia, que no hay hermanos, parece que los ojos de Dios son los hermanos de la iglesia. Y aquí sí que nos comportamos, y aquí sí que figuramos un comportamiento. Pero cuando salimos de esos ojos que pensamos que son los únicos ojos que nos ven, allí fuera hacemos y deshacemos y pensamos que quedamos impunes y que no pasa nada. Pero sí que está pasando. Y lo más importante, no solamente el testimonio que puedas dar, bueno o malo, sino lo más importante, la genuinidad de tu relación con Dios. ¿Qué tan genuina es tu relación con Dios? ¿Qué tan verdadera es tu compromiso con la presencia y con la relación correcta que debemos tener como hijos de Dios con nuestro Padre Celestial? Amén.
conocimiento, las enseñanzas, todas las cosas las recibimos, pero si no las equilibramos con la presencia de su Espíritu, si no estamos reconociendo la presencia de Jesús en nuestro diario vivir, en vano va a ser el conocimiento y en vano va a ser mucha sapiencia que puedas recibir por parte de la palabra de Dios, por parte de palabras que escuches aquí en la iglesia. Necesitamos Espíritu. Necesitamos que arda nuestro corazón en esta mañana. Bueno, ¿qué digo en esta mañana? Claro, siempre. ¿De qué sirve que arda nuestro corazón? Yo me pregunto también, ¿no? ¿De qué sirve que arda nuestro corazón en el día de hoy? Aquí un ratico, un par de horas que estamos aquí. ¿De qué sirve de que arda nuestro corazón en un ratico hoy si dentro de un rato se nos apaga ese fuego? Como muchas veces decimos, ¿no? Salimos de la iglesia y ya empezamos a discutir con la mujer. ¿Y dónde vamos a comer? No has hecho nada de comer en casa. Es que siempre estás gastando esto, lo otro, pum, pam. ¿Qué sé yo? Salimos de la iglesia muchas veces y ya nos podemos enzarzar ya en cuestiones que evidentemente hacen que ese fuego, si se ha encendido, se apague pero rápido. ¿Sí o no, iglesia? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A mí me ha pasado. Que ese fuego se encienda y no se apague, iglesia. Vamos a animarnos, vamos a motivarnos en la presencia del Señor para que haya una responsabilidad personal en cada uno de nosotros para que ese fuego se encienda y no se apague nunca. Que arda nuestro corazón. Yo sentía esta palabra de una forma muy profunda para compartirla en esta mañana de una forma muy, muy poderosa y muy explosiva, sí. Y digo, justamente con la palabra explosiva, Dios, que me has dado, tengo el cuerpo que me has dado esta mañana con un dolor de cabeza y unas ganas de vomitar increíbles, ¿no? Digo, Señor, ¿ahora cómo voy a ser así de explosivo, así de efusivo para levantar ese ardor en mi espíritu? Pues mira, cuando menos pienses que estás, pues eso, en peor disposición, menos preparado, cuando te sientas más vulnerable, cuando te sientas más incapaz, más Dios va a poner su mano poderosa para que se ejecute lo que tú no puedes hacer. Y veas que si algo bueno pasó, si algo se encendió, es porque Él fue fiel y porque Él lo hizo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria al Señor! Gloria a su presencia. Vamos a seguir leyendo un poco la historia y vamos un poco desfragmentando. Dice la palabra, nos hemos quedado en el 19. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús, ¿no? Dice, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, siempre hay un pero, ¿no? Los principales sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte. Y lo crucificaron. Por eso estaban cargados de tristeza. Porque sucedió algo que no se esperaban. Y ahora declaran de forma súper abierta algo interesante. Nosotros teníamos la esperanza. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, o sea, ya están descartando que lo fuera. ¡Wow! Ya la fe y la confianza de repente, en algo clave que era el reconocimiento del señorío del Mesías en la figura de Cristo, ya lo habían descartado. Hemos perdido la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Dice, todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres testifican esto. O sea, los 2 discípulos, a pesar de dejar esa fe y esa confianza, porque Jesús murió
Parece ser que, como estamos diciendo en varias prédicas, ¿no? Parece ser que no se acordaron las palabras y la propia profecía que Jesús ya había dado respecto a su vida, que iba a ser sacrificado, sí, pero que al tercer día iba a resucitar, ¿verdad que sí? Pues parece ser que se les había olvidado. Y aún sabiendo todas las cosas porque se habían dicho, dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Y yo me pregunto, jolín, pues si alguien vino con preguntas increíbles, ¿por qué no fuiste y verificaste? Como lo hizo Pedro, por ejemplo. Pedro sí que lo hizo. Escuchó a María y a varias mujeres. Jesús ha resucitado. Hemos visto los lienzos. 2 ángeles se nos aparecieron y nos dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y Pedro se levantó y dijo, bueno, a lo mejor dijo internamente, pues no me lo creo, ¿no? Bueno, es lícito, no te lo creas, pero levántate, acciónate y compruébalo por ti mismo. Y Pedro se levantó y lo comprobó por sí mismo y fue a la tumba y vio los lienzos ahí tirados y el cuerpo de Jesús que no estaba. Y recibió la confirmación de que Jesús había resucitado. Y estos 2 discípulos tenían esa información. Lo de Pedro quizá no, pero lo de las mujeres sí, ¿vale? Creo que unos datos ya suficientes como para decir no te vayas a Emaús. O si te vas a Emaús, pasa de camino, de pasada, pasa por la tumba de Jesús y échale un vistazo tú también, ¿no? A lo mejor ya no hace falta que salgas de Jerusalén. Porque estos discípulos luego de tener la experiencia volvieron a Jerusalén para hablar con los apóstoles y confirmar que Jesús había resucitado. Gloria a Dios. Pero a veces perdemos el tiempo, ¿sí o no? A veces perdemos el tiempo en vez de comprobar cosas personales que reafirmen nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Nos desencaminamos y vamos de camino a Emaús, a perder el tiempo, a perder la confianza, a perder el ánimo, a quedarnos cabizbajos y tristes. ¿Por qué? Punto número 3 en esta mañana. Porque muchas veces tenemos expectativas propias y erróneas respecto a Dios. Sí, tenemos expectativas propias y erróneas respecto a Dios o podemos interpretar como les pasó a los discípulos de aquel tiempo las propias escrituras de forma errónea. Y de esta manera no vamos a recibir nunca lo que esperamos y entonces nos vamos a decepcionar. ¿Qué es lo que le pasó a estos discípulos? Nosotros creíamos que era el Mesías, pero no, murió. Y se quedaron ahí, en vez de decir, pero Jesús también dijo que al tercer día iba a resucitar. Eso, punto número 1. Y punto número 2, encima María y algunas mujeres han ido a la tumba y dicen que la piedra está movida y dicen que el cuerpo no está ahí. ¿Será que habrá resucitado? Y ellos cogen, son invadidos por su incredulidad y se marchan, decepcionados, porque tenían expectativas propias. ¿Cuántas veces, hermano, tú has tenido expectativas propias de lo que crees que debería hacer Dios en tu vida? Dime cuántas veces. Ah, sí, ¿verdad que sí? Y ahora te lo voy a confirmar. ¿Cuántas veces le has pedido cosas a Dios y Dios no te las ha concedido? Levanta tu mano. Todos. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque nuestras expectativas de lo que creemos que debemos de recibir de parte de Dios son totalmente erróneas. Están totalmente desubicadas. La palabra de Dios dice, pedís, pero pedís mal. Pedís para vuestros propios deleites, para satisfacer vuestra carnalidad o vuestra humanidad. Pedís y pedís mal. Por eso el Señor muchas veces no concede nuestras peticiones, porque estamos totalmente desubicados. Después nos pueden pasar cosas como las que les pasó a estos discípulos. Tenían una expectativa de que el Mesías era un Mesías que iba a liberar al pueblo de la opresión, de la esclavitud del Imperio Romano.
Ellos todos todo el pueblo estaba esperando a ver cuándo Jesús ya se le iba a levantar, iba a dejar el asno y se iba a montar en un caballo blanco, iba a coger la espada, iba a conquistar a todos los romanos. Ellos estaban pensando todas estas cuestiones. Y de repente se nos viene todo abajo y todo se nos derrumba porque Dios no hizo lo que yo esperaba. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Dios no hizo lo que yo esperaba. Fíjese, no lo tenía en mente, pero comento un testimonio simple, rápido. Viví una experiencia hace años muy intensa. Una situación de una persona que se estaba muriendo de cáncer. Y recibí algo fuerte de Dios en mi corazón. Mi corazón empezó a arder. Sí, mi corazón empezó a arder por compasión y por hacer algo frente a esa situación. Dios me encendió. Y aparte de ir a visitar a esa hermana al hospital y darle palabra y darle fe y darle esperanza y buscar juntos de la presencia del Señor. Y a pesar de todas las cosas que de alguna manera Dios me hizo que le dijera a esta enferma terminal para que anclase su fe en Cristo. A pesar de todo eso, murió. ¿Y saben qué? Se lo digo así de claro. Yo me entristecí profundamente y quedé totalmente decepcionado. Y decepcionado con Dios, no conmigo mismo. Decepcionado con Dios por creer que Dios había hecho arder mi corazón y me había dado cierta palabra para transmitirle a esa hermana, para darle fe y esperanza de vida. Y de repente la realidad fue que murió. Yo ese fin de semana lo pasé fatal. Yo fui obviamente al entierro. Pude recibir cosas tremendas, tremendamente increíbles y buenas de la familia, sobre todo del esposo, de la mujer fallecida. Es un trato muy personal y la historia es muy larga y son demasiados detalles. Pero simplemente quiero explicar que yo necesitaba urgentemente meterme en la presencia de Dios y cuando hice todo lo que tuve que hacer respecto a ir al tanatorio, consolar, dar el apoyo, el cariño, el amor de Dios y todas las cuestiones, rápidamente yo tenía unas ganas locas de llegar a casa y meterme en mi despacho solo a ponerme a llorar en la presencia del Señor y a decirle, Dios, ¿por qué? No lo entiendo. Dios, ¿por qué? No lo entiendo. Yo creía que tú la ibas a sanar. Estaba convencido, tenía fe, no dudé. Por eso hice lo que hice. Tú me llamaste y me enviaste a darle una palabra de esperanza. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? No lo entiendo. Yo creía que era así. Y de repente Dios me mostró que esa era mi perspectiva. Que esa era mi expectativa propia humana. Mi impresión de cómo Dios actúa o debe actuar. Pero Dios en ese fin de semana y en ese preciso instante, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, es donde viene la revelación, es donde viene la comprensión del entendimiento, del conocimiento de Dios, del agua y del Espíritu. En ese momento me hizo comprender y me dijo claramente, yo tengo el control de todas las cosas y mis designios, aunque no los conozcas, son perfectos. Y yo te necesitaba para que tú enviaras una última palabra que llenara a esa mujer de fe hacia mí. Porque si esa mujer
no hubiera recibido esa palabra, ahora no estaría conmigo. Entonces tú hiciste lo que debías hacer. Siervos inútiles, como siempre. Lo que tuvimos que hacer, hicimos. Pero nosotros, en serio, hermano, deje de cavilar por qué sirve a Dios. Deje de pensar en los frutos o en las consecuencias de su trabajo. Líderes. Dios, no entiendo por qué mi célula solamente tiene 2, 3 personitas. Si estoy ahí fielmente trabajando, evangelizando, entregando mi vida a ellos, preocupándome, llamándoles por teléfono prácticamente todos los días. Señor, no viene gente. Y la poca gente que hay no da fruto. Porque yo estoy sembrando y sembrando tu palabra, pero no veo que esas personas cambien y sean transformadas por tu espíritu. El hombre, usted, yo, la mujer, siempre estamos viendo con los ojos humanos de la carne. Siempre creamos nuestras propias expectativas de lo que creemos que Dios debería hacer. Pero Dios es Dios soberano. Y Dios tiene todos sus designios puestos y colocados para cada tiempo y para cada persona de forma totalmente precisa. Y nos va a usar a todos nosotros para ser canales de bendición para sus proyectos. Escúchame bien esto, sus proyectos, no los nuestros. Sus ideas, no las nuestras. La intención de su corazón, no nuestras intenciones. Y para ser sensible al movimiento exclusivo que tiene que haber de Dios en toda su iglesia, usted simplemente tiene que decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Envíame. Y yo no tengo que pensar ni en resultados, ni en fruto, ni en consecuencias de mi trabajo. Yo tengo que pensar simplemente que soy obediente a la palabra de Dios. ¡No más! ¿Saben qué? Precisamente el fuego que se enciende dentro de nosotros, por ese amor que le tenemos al Padre y entregamos nuestra vida al servicio, la mayoría de las veces se apaga precisamente por ver eso, por prestar atención a no hay resultado, no hay fruto, no hay un beneficio al trabajo que yo estoy haciendo. Y ahí es cuando se apaga el fuego de tu corazón. Ahí es cuando deja de arder la llama. Ahí es cuando el espíritu no es que se vaya, pero tú empiezas a no sentir el respaldo del Espíritu. Ay, si pasa todo esto es porque el Señor no está conmigo. No, el Señor no. Perdóname, Señor, no estás conmigo. No es que no esté contigo. Es que tú desvías la mirada de Jesús. Es que tú empiezas a ver las cosas de una forma errónea y totalmente distorsionada de cómo Dios quiere que tú veas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Está atento? ¿Está concentrado? Vamos a seguir, que si no, tengo mucho material aquí. La voluntad del Padre es que vayamos en este camino. Un camino de obstáculos. Y la resolución de todo será la mejor, la agradable y la perfecta, porque su voluntad es así, buena, agradable y perfecta. Mira, esta semana otro testimonio. Esta semana muchos sabían que teníamos una reunión importante, no la definitiva, pero sí que importante, respecto a la concesión de permisos, legalización de la finca. Ya de paso les informo un poquito, ¿vale? No fue bien, no fue bien. No fue bien. Salimos tristes, mi papá y yo salimos cabizbajos. Jolín, vaya mazazo. No les voy a explicar muchas historias, simplemente no fue bien. Nos desanimamos, nos desalentamos. Pero de alguna manera, y precisamente por la palabra también que estaba desarrollando para el día de hoy, el Señor me hizo recordar estos puntos. Me dijo, Jonathan, no seas cabezón, no seas duro de cerviz.
tranquilo, nano, tranquilo, que yo estoy en control de todo. Yo estoy en control de todo. Y tú piensas que las noticias son malas. Y tú crees porque no salieron las cosas como tú esperabas. Porque tú tenías una idea preconcebida de lo que crees que Dios haría y abriría puertas y os daría toda la facilidad para que no tengáis ningún problema porque ya bastantes obstáculos habéis tenido. No. El camino sigue teniendo obstáculos. Pero aunque siga teniendo obstáculos, un camino, un propósito, un objetivo que queramos hallar en Dios, déjame decirte que tienes que seguir caminando como Abraham, como viendo al invisible, como viendo el proyecto de la finca, aunque no lo veamos, invisible, ahora está invisible, pero lo vamos a ver y caminamos hacia ese proyecto. Ahora es invisible, como viendo al invisible. Ahora es invisible, pero un día se hará visible en el nombre de Jesús. Porque Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Iglesia, Dios tiene cuidado de ti. Dios te va a confirmar. Simplemente tienes que dejar que pase el tiempo, solamente que pase el tiempo y que tu confianza no decaiga y vas a ver cosas maravillosas. Eso es lo que el Señor me dijo para yo quedarme tranquilo y en paz. Porque pasé 2 días después de la reunión como estos hermanos y como estos discípulos de Jesús. Cabizbajos, decepcionados, ostras, yo pensaba, ¿y ahora qué? ¡Qué complicación! Las cosas que nos han dicho. ¿Y cómo se va a desenredar esto? Me preguntaba yo. ¿Cómo vamos a desenredar todo esto? Bueno, pues el desenredador perfecto lo hará. No sé cómo lo hará, pero lo hará. Y yo tengo que quedarme ahí tranquilo y confiado. ¿Cuántos me apoyan en esto? Iglesia, díganme, sí, pastor, el Señor lo va a desenredar. Díganmelo. Gracias, hermanos, por vuestros ánimos. Gracias, hermanos, por vuestros ánimos. Sois una fortaleza también para nuestras vidas. Los que estamos ahí un poquito en cabeza y gestionando todas estas cosas, muchas veces no es fácil, pero damos gracias a Dios que Él nos fortalece y sentimos el apoyo y el cariño de toda la iglesia. Gracias por sus oraciones. Seguimos ahí luchando porque la lucha aún está activa y el camino aún tiene obstáculos. Pero la iglesia de Dios sigue avanzando y seguimos luchando con fe y con esperanza, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Verso 25. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! Jesús es la repera. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Mucho pueblo de Israel era muy estudioso de la Escritura, del Antiguo Testamento. Pero parece ser que se les pasaron los versículos más importantes del Antiguo Testamento. Los versículos que señalaban al Mesías. Los versículos que describían claramente cómo el Mesías inicialmente no iba a venir mostrando su esplendor y su gloria, sino que vendría despojándose de su deidad, humillándose, haciéndose hombre y muriendo por causa del pecado de toda la humanidad. Los versículos más importantes del Antiguo Testamento, los versículos y todo el Testamento al final, el Antiguo Testamento, que en realidad enfoca y señala a la persona de Jesús, ellos no supieron verlo esto. Tuvieron una interpretación de las Escrituras muy erróneas y equivocadas. Quiero leer hasta uno más. Entonces Jesús los guió, dice. Entonces Jesús los guió
por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles que las Escrituras decían lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Amén. Y esto lo dijo Jesús mismo también a los líderes religiosos, fariseos, saduceos de la época. En cierto momento Jesús dijo en Juan 5:39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Y dice, pero las Escrituras me señalan a mí, a Jesús. Las Escrituras, he escrito otro punto aquí, las Escrituras señalan a Cristo. Las Escrituras señalan a Cristo. Y Cristo te señala a ti. Y te dice, sígueme. Acompáñame. Voy a hacer de ti un hombre, una mujer conforme a mi corazón. Las Escrituras son necesarias y el conocimiento es importante, pero las Escrituras en realidad señalan a Cristo y Cristo, o sea, su presencia, te señala a ti. Y así como Cristo, de forma humana, hace 2000 años, Él llamó a sus 12, ¿verdad que sí? Y les dijo, deja todo lo que estás haciendo. Ven, sígueme. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Deja ya de pescar peces. Yo te voy a enseñar lo que significa padecer por mi causa. Eso le dijo a Pablo, Jesús. Te voy a enseñar lo que significa padecer por causa de mi nombre. ¡Wow! Increíble. Vaya llamado, ¿eh? Si te hace ese llamado a ti el Señor, a ver quién le dice que sí. Increíble. Las Escrituras señalan a Cristo y Cristo te señala a ti para decirte, sígueme. Y vamos a ver, por ejemplo, algunos escritos, vamos a recordar escritos claves, específicos del Antiguo Testamento, cómo la palabra señalaba a ese Mesías. Y cómo lo señalaba de una forma también específica, ¿no? Irrumpiendo en el mundo como el Rey de Gloria para impartir ya justicia, ¿no? Que sabemos que ahora en la revelación de la palabra sabemos que es en su segunda venida. Pero su primera venida fue con un propósito y ellos lo pasaron por alto. Quiero leer, por ejemplo, en el Salmo 22, hay varios versículos que el salmista, que David, el rey David, él lo escribía, claro, yo entiendo, por ejemplo, estos escritos, entiendo que el pueblo de Israel los interpretaba directamente, como en su propia persona, en David, ¿sí? Pero hay cosas que no, hay cosas que son proféticas. Hay cosas que son claras, que no estaba refiriéndose a sí mismo David. Estaba profetizando de aquel que iba a venir. Y luego leeremos Isaías 53, que es ya la repera de las reperas. Que yo no entiendo cómo un judío no puede leer Isaías 53 y decir, no, es que el Mesías es Jesús. No hay otra. Vamos a verlo, vamos a desglosarlo rápidamente. A ver, bueno, vamos a ello. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Le recuerda algo esto? Las mismas palabras de Jesús en la cruz, cuando de repente Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! La misma declaración, increíble. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? El mismo Salmo 22, en el 7 y en el 8 dice, todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. ¿No se acuerdan de las palabras que le decían mientras lo estaban crucificando? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y demuéstranos que eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan?
Él estaba profetizando. Lo que pasa es que me imagino, yo entiendo, ¿no?, que como esta escritura estaba encriptada un poco para ellos, vamos a decirlo así, difícil de ver o de entender. Ahora lo vemos claramente. El 16 y el 18 seguimos con las confirmaciones, sobre todo de los momentos del sacrificio en la cruz. Dice, mis enemigos me rodearon como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorralaba. Han atravesado mis manos. Estaba hablando de David. Estaba hablando de él mismo. ¿Quién le atravesó las manos a David? ¿Quién le atravesó los pies a David? Estaba profetizando. Mis enemigos, no, han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos y ningún hueso de Jesús fue quebrantado. Amén. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Y dice que se reparten mis vestimentas entre ellos tirando dados por mi ropa, como le pasó a Jesús cuando su túnica fue sorteada para que alguien se la llevara. Gloria a Dios, porque en su palabra, porque textos del Antiguo Testamento continuamente señalaban al Mesías sufriente, al primer Mesías que debía de venir, con un objetivo claro, redimir a toda la humanidad del peso del pecado. Era necesario que un justo padeciera y sufriera por causa de todos los injustos que éramos todos nosotros. Y Jesús no escatimó. Jesús no se aferró a su deidad. Y Él lo dio todo. Y cuando digo todo, es todo. Y por eso Dios pide todo de ti ahora. Y por eso Dios te dice, las Escrituras me señalan a mí, pero yo os señalo a vosotros para que dejéis todo y me sigáis y encontréis sentido a vuestra vida. Porque yo os he creado y os he dado un propósito específico para cada uno de vosotros, dice el Señor. Salmo 16, nos vamos al Salmo 16 ahora, verso 10. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. ¿Estaba hablando de él mismo? O sea, David no murió, o David sí murió, resucitó, porque no se quedó en la tumba. ¿Estaba hablando de él mismo? Él mismo se puso flores y dijo, tú no dejarás que tu santo, yo, el santo, después de haber adulterado, después de haber matado y asesinado, ahora me llamo el santo. Estaba hablando de sí mismo, el rey David. Estaba otra vez profetizando al Mesías sufriente. No dejarás que mi alma quede entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Precisamente este texto, el apóstol Pedro, cuando dio su primer discurso después de la llenura del Espíritu Santo, ese fuego encendido, fue uno de los versículos donde reposó el mensaje poderoso de Pedro que convirtió 3.000 almas, ¿sí? 5.000, el segundo discurso, una pasada. Unos discursos llenos con fuego del Espíritu, con poder de Dios. Y justamente se apoya en esta declaración, la declaración de David. Y el mismo Pedro les dice a los oyentes judíos, aquellos que conocen la Escritura, el Antiguo Testamento, la Torá, lo que escribió David no lo escribió de sí mismo. Estaba profetizando al Mesías que hemos visto y que vosotros habéis clavado en una cruz. Se estremecieron de tal manera. La palabra no solamente fue dada, sino que el Espíritu fue derramado. Y porque el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. El único que puede convencer tu vida va a ser la misma presencia de Dios. Pero el conocimiento y la palabra vino acompañada de la presencia del fuego del Espíritu Santo. Y ahí hubo convicción, pero menuda convicción.
¿Qué debemos hacer, Pedro? ¿Qué debemos hacer para ser salvos, para poder ser libres del pecado? Arrepiéntanse, hermanos, solamente estas dos cosas os digo. Arrepiéntanse de sus pecados y vengan con esta actitud de humildad y arrepentimiento a la presencia de Dios, a confiar solamente y plenamente en Él. Ya está. Gloria a Dios. El camino que, en realidad el camino que Jesús nos ha dejado, por mucho que tú digas ahora que es un camino estrecho y lleno de obstáculos, es un camino muy fácil. Su carga es ligera. Él ya lo hizo todo por nosotros. Lo más difícil lo hizo Él por nosotros. ¿Y qué diríamos de Isaías 53? Madre mía, es que Isaías 53, yo he dicho, es que tendría que leerlo todo. Porque leer Isaías 53 es describir a Jesucristo, al Mesías sufriente. Quiero leer, aunque sea un ratito, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado, rechazado. ¿Se acuerdan cómo Jesús quedaría desfigurado de tanto azote, de tanto latigazo, de tanto golpeo? Por eso dice que no había aspecto majestuoso ni hermoso en su rostro. Despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Fíjense, madre mía, un castigo por sus propios pecados. Pero no, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Podríamos seguir leyendo todo el texto, todo el capítulo 53 y encontrar la descripción exacta de lo que Jesús hizo por toda la humanidad. Medita en este capítulo de Isaías 53 y que tu interior se estremezca. ¿Se estremezca para qué? Para que la unción del Espíritu Santo encienda tu fuego. Porque necesitamos que nuestro corazón arda. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos le piden a Dios que su corazón arda de amor, de compasión, de pasión por Dios y por nuestro prójimo? Por Dios y por aquellos que aún no conocen de Cristo. Necesito que mi corazón arda apasionadamente porque tengo su palabra, porque tengo el conocimiento, porque tengo la revelación, porque la palabra es lumbrera a mi camino, sí, pero también tiene que ser lumbrera para otros que están en oscuridad. Y necesito un corazón avivado y apasionado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están recibiendo la palabra? ¿Están abrazando la palabra de Dios? ¿Están deseando hacer la suya? Dígaselo al Señor, pero ya, Señor, hazla mía, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero seguir leyendo para concluir la historia de Lucas 24. Y vamos por el verso 28. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos les suplicaron, me encantó esto, ellos les suplicaron, quédate con nosotros. No sabían que era Jesús, pero algo había ahí que se había encendido en sus corazones.
no sé quién eres, no te reconozco, no, pero quédate conmigo, quédate conmigo. Wow, me encantó. Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, dice Jesús que tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Y justamente en ese momento dice que sus ojos reconocieron que era Jesús. Y desapareció Jesús. Algo muy significativo para aquellos que caminan en su día a día y creen o piensan que Jesús no les acompaña. Porque tus ojos aún no les reconocen. ¿Sí? Vienes a la iglesia, te nutres del formato reunión que tenemos, palabra, alabanza. Pero ¿dónde está la presencia de Dios en mi vida? Para aquellos que se preguntan, ¿dónde está Jesús en mi vida? Ellos no sabían quién era, pero sabían que tenía algo especial. Ellos le suplicaron, quédate conmigo, quédate con nosotros. Ven, te invito a mi casa, a mi corazón. Y quiero que tú, como invitado de mi casa, de la habitación de mi corazón, quiero que tengas libertad para hacer conforme tú quieres, porque yo no sé por qué y no sé quién eres, pero confío en ti. Confío en ti. Y Jesús quiere hacer en tu vida lo mismo que hizo con estos dos discípulos. Quiere sentarse a tu mesa, quiere morar en tu corazón y Él quiere obrar con libertad. Él quiere sentarse contigo y partir. Esa representación es algo glorioso, vamos a profundizarlo ahora mismo. Y partió el pan y se los dio, lo compartió. Lo mismo que hizo con sus discípulos en la última cena, lo mismo que hacemos nosotros una vez al mes, recordando ese simbolismo glorioso de lo que significa estar con Jesús. Que es participar, ser partícipe de la vida de Jesús, es coger el pan, el trozo de pan que Jesús te quiere dar para compartir su vida contigo. ¿Entiendes? ¿Entiendes, iglesia? En ese momento, cuando tú asumas ese compromiso verdadero y real, esa comunión correcta con el Espíritu de Dios y recibas ese pan, ese simbolismo de quiero compartir mi vida contigo, quiero formar parte de tu vida, Jesús. En ese momento tú vas a reconocer la presencia de Jesús. En ese momento tu vida y tu corazón va a estar entregado completamente a Él. Y en ese momento te dispondrás para ser gobernado, ya no en tus propias ideas o pensamientos, ya no para conseguir tus propios objetivos en la vida, sino vivirás y respirarás y todo lo harás por Él y para Él. Lucas 24:45. Una vez ya se les aparece a todos los discípulos Jesús resucitado. Y les dice lo siguiente. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y eso es lo que necesitamos que nos pase a todos los que decimos que creemos en Él. Aquí no se escapa a nadie. Todos. Más nuevitos, más antiguos, más veteranos. Da igual. Necesitamos que Dios abra la mente y nos dé su entendimiento de lo que está escrito. Porque insistimos, las Escrituras señalan a Cristo y Cristo te señala a ti y te dice, ven, sígueme. Si quieres ser como yo, si quieres vivir en mí, en mi vida, en mis propósitos y en mi forma de ver las cosas, ven y sígueme. Por eso el último punto, y con esto concluyo, el grupo de alabanza puede subir, gracias. Dice, no estudiemos la palabra de Dios
solo para entender. Estudiemos para arder. ¿Cuántos dicen amén? No leamos solo para enseñar. Leamos para encontrarnos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando el corazón arde, la mente se alinea, ¿sí? Necesitamos el complemento perfecto de agua y espíritu. Y la palabra vuelve a ser vida en nosotros. Cuando la palabra se alinea con nuestra mente y el espíritu gobierna nuestra vida, ahí es cuando estamos preparados para toda buena obra. Y el Señor está deseando. Y el Señor está... su corazón sí que está ardiendo. ¿Ardiendo por qué? Por lo que viene. ¿Lo que viene qué es? Un avivamiento. ¿Un avivamiento dónde? ¿Cómo se va a manifestar? A ver, ¿dónde están tus expectativas propias humanas? ¿Ah? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? En miles y miles de personas viniendo aquí a la iglesia. No pienses eso. Piensa en el avivamiento que tú necesitas dentro de ti. Tiene que arder una llama, la llama del Espíritu Santo. Y eso significará que Él va a estar gobernando tu vida. Vas a escuchar su voz de forma continua, diariamente. Y Él te va a despertar. Y tu carne, volvamos a los ejemplos prácticos, ¿no? Del día a día. Y tu carne te va a decir, ¡oh, qué pereza! Pero el Espíritu te va a decir, espabilate, campeón. Que tú eres un hijo de Dios y yo te fortalezco en el nombre de Jesús ahora. Deja tu pereza. Deja tu ansiedad. Deja tu preocupación. Deja tus temores, tus miedos. Déjalos porque no tienen ningún sentido ya. Si tú estás conmigo, si tú estás sintiendo mi presencia, ¿qué hay en contra que te quiera hacer pequeñito? ¿Qué va a haber en contra? ¿Sientes la presencia de Dios en este momento? Él te está hablando.